Enorme es el privilegio de tenerte aquí nueva vez. Por eso te damos la bienvenida a nuestro programa Palabras de Vida, en la sección del estudio del folleto de Escuela Sabática, estudiando en esta ocasión la administración del Señor hasta que Él venga. Específicamente en la lección número 2, los pactos de Dios con nosotros. Así es que si quieres estudiar con nosotros sobre los pactos de Dios con nosotros, no te muevas ni un momento. Bendiciones, amigos, hermanos que nos ven a través de su canal Palabras de Vida. Es un privilegio, un compromiso para nosotros estar nueva vez con ustedes y compartiendo la palabra de Dios con un tema especial en este nuevo año, administrar para el Señor. Queremos invitar a no solamente a nuestros hermanos, sino también a nuestros amigos que nos ven y nos apoyan a que le den seguimiento a estos temas porque van a ser de mucha utilidad en nuestro diario vivir, porque cuando hablamos de administración estamos hablando de un sinnúmero de cosas. Así que agradecemos también que se suscriban, compartan y comenten nuestros contenidos que estamos desarrollando a través del estudio de la Escuela Sabática, y que aunque esto sea un material específico para la denominación adventista, tienen temas que son trascendentales para nuestro crecimiento y desarrollo como cristianos, independientemente de la denominación que nos encontremos. Así que te invitamos a que te quedes con nosotros y estudie la palabra del Señor. Muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Bien. Viviendo bien administrado por la gracia de Dios. Amén. Así que administremos la oración, que es uno de los dones que Dios nos ha dado para ello. Oramos. Padre Celestial, una vez más estamos agradecidos por el estudio de tu palabra. Gracias porque junto a nuestros amigos nos das la oportunidad, el privilegio de continuar, oh Dios, en este proyecto. Permita que pueda ser de bendición para cada amigo oyente y para nosotros también, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Antes de iniciar, quisiera que le demos un preámbulo al material que está hablando de administración. ¿Qué importancia tiene la administración dentro de la vida cristiana? Es el todo. Así es. Sí, o sea, administrar es todo. Porque la buena administración, porque todos administramos. O sea, todos estamos bajo algo está bajo nuestra responsabilidad. O sea, que administrar es tener una responsabilidad. Tener una ¿Y el que no tiene responsabilidad? No todos la tiene. Sí. O sea, ¿De algún modo? De algún claro modo que la sí, tiene. de algún modo todo la tiene. Cuando ese niño nació, ya él tiene una responsabilidad que va aumentando, ¿verdad? Va aumentando cuando los días van pasando, y entre tanto más pasan los días, pues más responsabilidad tiene el individuo. Responsabilidad mental, moral, espiritual, social, económica. Todo es ¿verdad? Esa parte de la administración. Porque secularmente, cuando pensamos en administración, o sea, estamos educados mentalmente para que cuando se piense en administración, se piense solo en Dinero. Negocios o dinero. Sí. Es tan falso entonces esa noción, por así decir. Bueno, es tan falso que el que es mal administrador en su vida personal es un mal administrador en los negocios. Okay. Quien no sabe administrarse, su todo, no sabe administrar un negocio. Y eso es simple. Ahora, si entramos a la parte de los pactos de Dios con nosotros, también vemos que las cosas espirituales tienen que ser administradas y bien administradas. Entonces, por eso al pastor se le dice ministro. Bueno, entonces ahí hay un problema.
el administrador eclesiástico no es el pastor. El pastor tiene una responsabilidad dentro, ¿verdad? Del mundo espiritual o del equipo cristiano o de la iglesia. Pero todos somos administradores eclesiásticos. Todos somos ministros espirituales. Claro, como bien lo ha dicho Pablo en el libro de 1 Corintios. Cada cual tiene su tipo de ministerio. Por supuesto. Muy Y bien. un talento especial que Dios le ha dado, el cual desarrollará en la medida que es fiel. En la medida que es fiel. Eso lo vamos a ver en una de las lecciones, creo. Y eso lo vamos a ver en una de las Ok. lecciones. Claro que sí. Y Entonces- lo vamos a ver también, disculpa, en una de las lecciones vamos a ver cómo de igual manera no es solo el pastor que es ministro del evangelio, sino que como hay varios ministerios, tipos de ministerios, así hay varios tipos de ministros, así cada ministro tiene que vivir de su ministerio. Eso Muy como bien. que es una cosa que vamos a entrar Vamos en... para allá, Sí, ok, sí. pues entonces los pactos con Dios, para ya entrar en materia, y ese preámbulo lo hicimos para orientar a nuestros amigos y hermanos que nos ven, porque no queremos como solamente cuadrar las lecciones como solo para nosotros los adventistas, sino que todos podamos enriquecernos y se pueda compartir, inclusive no solamente en el aspecto religioso, sino en el aspecto secular. Así es. Porque como tú hablabas de familia, hablabas de la iglesia, esas son las dos cosas que forman la sociedad. Que como bien decíamos, uno de los tres problemas por los cuales las personas más se dividen a nivel familiar, uno de ellos es la mala administración. De manera específica el dinero, porque la administración es por lo que todas las familias se dividen de alguna manera. Sí. Ya. Pero dentro de esa mala administración El está el dinero. dinero y por eso las familias se dividen. Chévere, pues nada, pues estamos ya inquietando a la gente para que nos dé seguimiento a los distintos temas que vamos a estar tratando. porque Así es. Y van a haber temas difíciles, se lo digo de antemano. Claro. Yo estuve revisando todo el material, va a haber, no difícil en el sentido de la estructura del tema, sino a lo que impacta. A lo que impacta, sí, sí. Y yo creo que por la gracia de Dios el Señor nos ha dado a nosotros tres la libertad. Sí, y no. Ajá, sí, adelante. sí, dale. Ok, no, y resaltar yo creo que de alguna manera nosotros, de pronto en algunas de las áreas en las que necesitamos administrarnos, de pronto en alguna no nos manejamos bien o no nos hemos manejado bien, etcétera. Y yo creo que la lección de este trimestre va a ayudarnos bastante a poder entender la importancia, por qué es tan importante nosotros aprender a administrarnos en todas las áreas que vamos a tratar. Sí. El folleto tiene un enfoque específico. El folleto habla de dinero. Pero nosotros no solo nos vamos a enfocar en el tema del dinero, Nosotros porque no podemos solo enfocarnos. necesitamos entender que para nosotros poder ser buenos administradores con el tema económico, primero tenemos que aprender a saber administrar otras cosas. También. Porque el dinero en la vida llega a una etapa que no necesariamente es la primera etapa de la vida cuando comenzamos a administrar. Por supuesto. Bueno, ya ahí entraríamos en una parte filosófica. Sí, porque si tú lo ves desde manera más elevada, o sea, no como lo ve la gente secular, el espiritual, la parte espiritual, y Jesús demostró eso. O sea, Jesús demostró que en su vida el dinero no era táctico, no era elemental. Jesús aprendió a vivir sin dinero. Y yo conozco muchas personas que para ellos el dinero, y hay una diferencia, o sea, la gente no hace la diferencia entre vivir sin dinero y vivir teniendo cosas. O sea, voy a poner un ejemplo. Para la gente es importante tener dinero para alquilar o hacer una casa. No. Para un cristiano es importante vivir. Vivir. Y vivir en un techo. Ahora, que ese dinero tenga yo que ganármelo y tenga yo que fajarme para hacer la casa. Eso es una cosa. Y la otra muy diferente es a vivir sin ese afán del dinero. Bueno, y esa es una cosa ya Vamos más... más adelante. Exactamente. Los pactos de Dios con nosotros es la lección para este día. ¿Qué es un pacto? Para entrar así a definir el título como tal. Dale. Bueno, estuvimos hablando de que era un acuerdo, ¿no? Es un acuerdo. Sí, es un contrato, Sí. es un convenio, es un... Que ahora necesitamos hacerlo bajo contrato, como hay, o sea, un amigo y yo hablábamos sobre hacer un proyecto
Y entonces yo le decía, o sea, ya esta mente de administrar y de contabilidad y eso, que a veces uno tiene, siempre le dice, sí, ¿cuándo es que vamos a hacer el contrato? Le digo yo a él, ¿cuándo es que vamos a hacer el contrato? Y vamos a ver los términos en los que vamos a contractuar. Y él me dice, no, porque somos hombres de palabra, ya le decía yo, había un tiempo en el que la palabra valía. Y ya con el simple hecho, y eso lo vemos en todo el contexto espiritual donde Dios dice, hacemos un pacto. Pero llega un momento en el que el mismo Dios dice, miren, vamos a hacer un pacto, el pueblo de Israel, pero esto vamos a hacerlo escrito. Y le escribe los 10 mandamientos y le entrega su pacto. Esa es la parte de mi pacto. Entonces ese es el versículo de memoria que tú estás citando. Ese es el verso de memoria. ¿Cómo dice entonces? Si obedeces cabalmente, miren que cuando el Señor repite una cosa, y a veces el Señor lo repite de manera en sinónimos. Exacto, en ¿verdad? sinomia. Sí. Si obedeces cabalmente la voz del Señor tu Dios para cumplir todos, miren que ya lo había dicho, obedece cabalmente, y ahora dice cumplir todos. Es otra manera de decirlo. Sí, sus mandamientos que te prescribo hoy, el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Además, las siguientes bendiciones vendrán y te alcanzarán. Ojo, si obedeces la voz del Señor tu Dios. Muy bien, aquí tenemos un pacto con Israel. Hay otros pactos en la Biblia que podemos revisar a modo así rapidito para orientar a los demás. Claro que sí. No, y que la lección habla de unos cuantos pactos, ¿no? Pactos. Así que mismo es. Y lo podemos ver desde el principio, aunque no lo veamos así, de que como una lupa, un pacto, pero lo que Dios hizo con Adán fue un pacto. Lo que Dios hizo con Caín y Abel, con ambos, y con Set, realmente con Set fue el mayor pacto, fue un pacto. Lo que hizo con Noé, lo que hizo con Abraham, lo que hizo con todos, fue un pacto. Sin embargo, me quiero ver un poquito en el texto de memoria que está en Deuteronomio capítulo 28, versos 1 al 2. La parte que más se resalta ahí del pacto no es la bendición como la presenta el enfoque del folleto. No es la bendición. Lo que Dios está enfocando más del pacto es la obediencia. Es la obediencia. Miren que lo repite de 4 a 5 veces. Obedece, y obedece cabalmente, y obedece completamente, y obedece. Esa es la estructura del texto, la obediencia. Claro, vendrá una bendición. ¿Qué es lo que sucede con el cristianismo hoy? Que se enfoca en la bendición y deja de lado la obediencia. Y lo que Dios está llamando a la atención es a la obediencia, no a la bendición. O sea, mira qué pasa entonces en ese sentido. Nosotros hemos aprendido, como mencionaba al principio, el tema de la administración. Estamos hablando aquí de los pactos, porque los pactos son acuerdos administrativos. O sea, cuando tú llegas a cualquier área de trabajo, tiene sus requisitos y tiene sus privilegios. Ahí está el contrato. Tú cumples con los requisitos, tú tienes estos beneficios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a nosotros nos han enseñado que los requisitos son tan difíciles que hay que hacer más énfasis en la bendición que en la obediencia. Y literalmente. Así entramos a la iglesia. Literalmente, en las empresas actualmente está tan complicado el contratar a una persona que tú tienes que mostrarle mucho más los beneficios. Mira, aquí te vamos a dar bonos, te vamos a dar regalías, te vamos a dar seguros, te vamos a dar liquidación cada cierto tiempo, te vamos a dar un sueldo 14, ahora se está buscando no solo el sueldo 13, sino el sueldo 14 para poder llamar a los empleados. Llamar y retenerlo. Y retenerlo. Lo mismo se está haciendo, de hecho, hace años que eclesiásticamente estamos haciendo lo mismo. Estamos diciéndole a la gente, ven a la iglesia y te vamos a dar estos beneficios y tú vas a dejar de hacer esto, vas a dejar de hacer aquello, vas a dejar de hacer lo otro, con el constante que tú seas miembro de la iglesia. Dios nunca ha llamado a una persona en base a los privilegios, sino en base al pacto, al sacrificio que el individuo tiene que hacer. Bien, al compromiso, por así decirlo. Al compromiso, exactamente. Entonces, el pacto de la salvación, lección del domingo. El pacto de la salvación. La salvación es un pacto que Dios hace con el hombre. Claro. Con toda la humanidad. El hombre tiene un beneficio, el mayor beneficio. Lo bueno de los pactos de Dios es que el hombre sale ganando Siempre. por todas.
por todos lados. El pacto de la salvación, yo sé cuál es el beneficio. ¿Cuál? La salvación. La salvación. O sea, es un pacto donde Dios abre una carpeta de bendición en cuanto a la salvación, pero a través de la muerte de Jesús. A través de la muerte. A través de la muerte de Jesús es donde ese pacto se materializa. Pero el hombre tiene que aceptar las condiciones del pacto de la salvación. ¿Qué? ¿Cuál es? Bueno, los textos que están ahí, 1 Juan 5:13, Mateo 10:22 y Juan 6:29, 2 de Pedro 1:10 y 11, habla de que el hombre tiene que corresponder a la obediencia. O sea, en el caso de Mateo, o sea, tú quieres ser salvo, pero tienes que entregarte. Seréis odiados por todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ese texto es muy interesante. Bastante. Oye, como dice, ¿cómo comienza la introducción del pacto? Lo grande de los pactos de Dios es que casi siempre esa es la O introducción. sea, seréis odiados de todos. Y eso es lo que nosotros, a los que le queremos poner liquid paper. El gran problema de nosotros los seres humanos, y podríamos ahí englobar a la raza, toda la raza, es que si nosotros pues conversáramos con la mayoría de las personas, creyentes como no creyentes, y les habláramos de algo como la salvación eterna, el tema de vivir para siempre, a todos les gustaría tener este privilegio. A todos. Sí, Claro. pero el problema es el sacrificio. Claro, porque es que en nuestra sociedad, especialmente aquí en República Dominicana y otros países que eminentemente tienen su cultura cristiana, ven la salvación como algo que Dios me da, pero que yo no tengo ningún Que yo no compromiso. tengo que hacer nada. De ningún modo, y eso no es así. Así que hay un compromiso bilateral. Dios da una parte, el hombre le corresponde cumplir con la siguiente. Entonces ahí entraremos a la parte del lunes donde dice, si obedeces cabalmente. Ya tú serás salvo, pero ¿ahora qué? Si obedeces Puedes ¿cómo? obedecer. Cabalmente. ¿Qué es cabalmente? Total, completo, perfecto. Que Todo no el to- ser. Total. Ya, no, para no dejar Todo nada el ser. fuera. Todo el Sí. ser. Mira, y eso tiene una implicación grande. O sea, obedecer cabalmente, porque muchos dicen, y la teoría de muchos es... Que de eso es imposible, que no se puede. ¿cómo vamos? O sea, hay cosas que la gente dice que no se puede obedecer. Ay, Ajá. El problema está en que si eso es imposible, entonces es imposible la bendición. ¿tú sabes cuál es el mayor problema de esa teoría que se está introduciendo en la fe cristiana? Es que no viene desde afuera. Ese es el mayor problema que tenemos, es ese. Que las personas que sustentan esto son personas creyentes. Ujú. O sea, ¿me estás entendiendo? Claro. Y esas personas no me están contradiciendo a mí, no están contradiciendo lo que Darlene dice, Juan Andrés o Alfonso, están diciendo lo que dice el Señor. Porque el Señor nos manda, o sea, a estar sumidos en una obediencia como completa. Completa. ¿Y qué exige el Señor de nosotros para poder nosotros tener acceso a la salvación? No es que vivamos como nosotros queremos. Es obediencia. Es obediencia. Y plena. Y esa obediencia es una obediencia íntegra, completa, no por partes. Y ahí tenemos un problema serio dentro del cristianismo. Sí. Entonces, es como decir así, yo te contrato, o mejor dicho, tengo una oferta de empleo, de trabajo, y que no quisiera como tanto ilustrarlo con eso, pero como estamos hablando de administración, pues Exacto. el ejemplo como más práctico que consigo. Entonces, yo te pongo los requisitos, dentro de esos hay 10 requisitos, esos 10 requisitos son los 10 mandamientos. Si obedeces cabalmente esta cuestión, estos 10 mandamientos, entonces tú vas a tener esto. Ahora, pero viene que cuando tú estás en el trabajo, tú dices, es que yo no lo puedo obedecer todo. Entonces, hay un problema en el oferente y en que recibe entonces el pacto. Entonces, porque si tú entras dentro de un acuerdo, de un pacto, pero tú sabes que no lo puedes cumplir, entonces, ¿en qué estamos como cristianos? Entonces, si nosotros hacemos un pacto en el cual no podemos cumplir, sería una parte injusta de parte de quien ofrece el trabajo, el beneficio,
Si Él me pide a mí algo que yo no puedo cumplir. Claro, o sea, las exigencias no serían correctas. Y para eso vino Jesús. Mateo capítulo 5, verso 17 lo expresa claramente. Ok. Miren, yo he venido a enseñarle a obedecer. O sea, contrario a lo que muchos creen, que Jesús vino a enseñarnos a no obedecer, A evitar algunas cosas. a mejor dicho. evitar la obediencia. Evadir. A evitar algunos elementos de la obediencia. Él fue Porque hay cosas claro. que, perdóname, hay cosas que como que se pueden obedecer, pero como que hay otras que no. Hay otra como que no, como que espérate. Y Jesús dijo, no. Yo he venido para enseñarle obediencia, simple. Entonces lo que necesitamos hacer es agarrar el ejemplo que es Jesús y decir, ¿se puede? Por supuesto. Él pudo. Y a eso fue que Él vino a enseñarme. Entonces déjame yo seguir. ¿Dónde entra el problema? Aquí tenemos varios problemitas que necesitamos esclarecer. Primero, el que guarda los 10 mandamientos a cabalidad, no por eso es salvo. ¿Ok? Lo primero es que el pacto es algo más que guardar los mandamientos. Es una rendición de mi voluntad a Dios y eso me da un resultado de guardar los mandamientos. supuesto. ¿Ok? Ahora bien, hay otra cosa. No quiere esto decir el que yo me haya entregado a Dios y que guarde todos los mandamientos, que lo que va a seguir del pacto es abundancia económica, riquezas. No. No, porque lo que se promete es la salvación. Aquí lo que se promete es salvación. ¿Ok? Y hay muchas personas, habemos muchas personas que para el Señor salvarnos tiene que darnos duro. Tiene que humillarnos, porque es la única manera de cómo mucha gente se puede salvar. Así es. ¿Ok? Ahora bien, es una ley de la vida, vamos a decirlo así, es una ley que Dios puso en el ser. La persona que trabaja y que al trabajo le pone conocimiento e inteligencia, ese trabajo rinde frutos. Y ese fruto es económico, es material, ¿ok? Entonces eso es también parte del trabajo, porque miren que, y ya con eso vamos a ir entrando a la parte del mundo del mate, que es honrar al Señor. La primera ordenanza dentro del cuarto mandamiento, para los que creían que no íbamos a hablar del cuarto mandamiento, la primera ordenanza dentro del cuarto mandamiento, ¿cuál es? Acuérdate. Trabajar. ¿Ok? 6 días trabajarás. Bueno, y el séptimo vas a descansar. Pero el primer mandamiento es 6 días. Trabaja los 6 días. Ahora bien, el resultado de esos 6 días trabajará será bendición económica. Claro. De eso estamos claros. Y tú tienes que administrar una de las cosas. El sábado es un mandamiento que solo vemos como el sábado. Pero el sábado es la administración del tiempo. La administración del tiempo de las 24 horas del sábado y la buena administración del tiempo de los 6 días de la semana. Claro. ¿Ok? Y que la vida del hombre se mide por tiempo. O sea, yo estoy haciendo un ejercicio porque voy a presentar un tema sobre la salvación, pues donde Jesús dice, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Entonces, ¿cómo perder la vida? Entonces, ¿en qué yo pierdo la vida? ¿En qué yo gano la vida? Nosotros ganamos la vida en el tiempo que invertimos a ciertas cosas. En la administración de ese tiempo. Entonces, perdemos la vida cuando yo dejo de hacer lo que secularmente se llama ganar la vida y la invierto en lo que se entiende que es perderla, que es en Jesús. Así es. ¿No? Entonces, ¿cómo se mide el tiempo que yo invierto en el Señor? ¿Cómo yo puedo cuantificar que si mi vida está siendo entregada al Señor o si no está siendo entregada al Señor por el tiempo en que yo le dedico a Él? Y tú mencionabas que el sábado es un termómetro que mide la administración del tiempo. Aquí vamos a meternos en un problemita entonces. ¿Qué pasa con el hermano o la hermana que no logra recibir el sábado a tiempo? Bueno, ya tú entraste específicamente en el tema del sábado, ¿verdad? Sí, porque el sábado como lo dice, es un termómetro, es algo que tiene que ver con tiempo y no hay nada de lo que Dios vaya a requerir más. No hay un talento, un don de Dios que Él vaya a requerir más
como el tiempo. Que de hecho, como estamos hablando de administración, aunque el enfoque aquí es un poco, vamos a decir, metálico, dinero, pero el tiempo es el principal más que el dinero. No, porque cuando tú vas a un trabajo, al final lo que ellos te están comprando es el tiempo. Este tiempo es lo que ellos te están comprando. Ahora bien, bueno, ya eso es otra cosa, pero cuando te refieres específicamente a lo del sábado, hay varias cosas. La falta de administración del tiempo. Yo no te digo que un día, un viernes, de repente se te pochó una goma, hubo un accidente, hubo una causa mayor, fuera de tu manejo. Bueno, ese día es hasta entendible, ¿no? Hiciste algo. Pero que cada viernes, eso demuestra una falta de administración del tiempo. No estoy hablando ni siquiera de una falta de respeto al sábado y al Dios, al Señor del sábado. No. Es un asunto que no es el viernes. Tiene que ver con todo, con las 24 horas de cada día. Yo tengo una falta de administración del tiempo, no con el viernes y el sábado. Así es. Se demuestra en eso. Ahí está el resultado. Ahí se refleja. Sí. Pero eso lo que me está diciendo es que en toda la semana yo tengo una mala administración del tiempo que Dios me ha dado. Tú mencionabas al principio que administración tiene que ver con organizarse. No sé si fue que lo hablamos fuera de cámara o lo hablamos al principio. No logro hacer la diferencia. Pero tú mencionabas al principio que saber administrarse es saber organizarse. Saber organizarse. Entonces yo entiendo que como cristianos y como dice el libro, como dice Deuteronomio, una de las cosas que Dios me va a exaltar a mí sobre las demás naciones es porque yo tengo la capacidad en el Señor de poder administrar mi tiempo. Así es. Cosa que el mundo no tiene. La gente del mundo dice, me falta tiempo, pero más sin embargo Salomón en Eclesiastés 3:1 dice, todo tiene su tiempo. Entonces, ¿cómo yo, dentro de mi experiencia cristiana, cuando escucho a alguien decir, no, es que yo no tengo tiempo, eso es antibíblico? Un cristiano no debería estar expresándose así de ese modo. Porque como todo tiene su tiempo, implica que él tiene organizado en qué va a invertir cada minuto, cada hora, cada fracción de día en lo que va a hacer, contemplando siempre a Dios en primer lugar. Un cristiano lo que sí puede decir es, eso no está dentro de mi planificación. Chévere. O sea, alguien te llama y te dice, brother, mira, vamos a tal cosa. Tú chequeas bien tu agenda. Exacto. Y dice, no, brother, eso no está dentro de mi administración, no está dentro de lo que yo planifiqué. Entonces nosotros necesitamos planificar todo lo que hacemos durante el día. ¿Sabes que me interesa algo de Jesús para entrar ya en la parte del martes, que honra al Señor? Honra al Señor. El deseado de toda la gente expresa que cada día en la madrugada, el Padre se le acercaba a Jesús y le decía, mira, tú sabes, tu agenda para hoy es esta. Tú vas a ir a Capernaum, tú vas a ver a la mujer sirofenicia, tú vas a hacer esto, Por eso era que en varias ocasiones los textos bíblicos dicen, a Jesús le era necesario ir. ¿Por qué le era necesario? Porque ya su padre en la mañana le había agendado. O sea, Jesús no andaba de que, ¿dónde voy hoy? ¿dónde voy a hacer hoy? Recordemos que Jesús era un predicador itinerante. Itinerante quiere decir que no había una agenda física que sus discípulos podían ver para dónde iban ese día. Más sin embargo, cuando él bajaba de la montaña, decía, muchachos, vamos para Jericó. Sí. Y ahí es bueno resaltar algo. Interesante. Y ahí es bueno resaltar algo, porque algunas personas desligan a Jesús dentro de su ministerio terrenal aquí en la tierra. O sea, dicen como que no tenía conocimiento acerca de qué hacer y qué no hacer. De eventos que iba a venir. O de cuál en sí era su ministerio como tal aquí en la tierra. El Señor sabía todo. Ahora, y me encanta eso, lo que Jesús dejó a disposición del Padre fueron los detalles. Exacto. O sea, lo que vamos a hacer hoy es esto. Esto es lo que está en la agenda para hoy. Él estaba claro cuál era su misión. Él sabía, él manejaba todo. Ahora, los detalles los manejaba el Padre. No, mire, lo que vamos a hacer hoy es esto. Porque él tenía que actuar en fe como nosotros. Así es. Sí. Y él lo sabía desde niño, a los 12 años, cuando María lo pierde y demás, él se lo dijo claro.
Sí, lo que sucede es que en los negocios de mi padre me Menester. corresponde estar. Ya desde esa edad, Jesús sabía cuál era clarísima Su su misión. misión, como dice Darling. Lo que el Padre le revelaba era el detalle. Mira, hoy te toca a él. Hoy es esto. Mira que cuando le hablan de crucifixión, él mismo dice, todavía no es tiempo. Todavía no. Oh, O No ha dice, llegado- no ha llegado mi no hora. ha llegado no ha mi llegado hora. mi tiempo, no ha llegado mi hora. No ha llegado Así mi es. hora. O también en otros textos dice, la hora es. Ya llegó. El tiempo es. Claro, y algo interesante para resaltar ahí es que Jesús, a pesar de que manejaba todo eso, sentía la necesidad de acudir era Jesús, de acudir constantemente a su Padre. Dentro de su tiempo y dentro de la administración, lo primero dentro del tiempo que el Señor Jesús administraba era ese tiempo, o sea, que era innegociable para estar con quién, Con su Padre. con el Padre. Y eso hay Interesante. que resaltar también para que no nos vayamos como a trabajo, que Jesús tenía su tiempo de descanso. No solo le dijo a los discípulos, vengan y descansemos un rato, Un rato. sino que cuando vemos la relación que hay entre Lázaro, María y Marta, dice el texto que él usaba esa casa para ir a reposar. O sea, lo que él hacía en la casa, él tenía sus casas. Él decía, no. ¿Para dónde ya, van, Andrés? pues, mi tiempo es para ir allá donde el muchacho. Beber un Ah, juguito y estar tranquilo, un tranquilo. rato. Ese es Jesús. Ese es Jesús. Eso estaba dentro de la agenda. Eso estaba dentro de la Ok. agenda. Igual debe estar dentro de nuestra agenda todo esto. Honrar al Señor. Con las primicias, dice el libro de Proverbios. Honrar al Señor con las primicias. ¿Qué es una primicia? Pues lo dice el nombre, Ahí, ¿no? lo primero. Lo primero. Lo primero. Lo primero. Entonces aquí dice honrar a Dios con lo primero de los frutos. ¿Cómo así? ¿Qué hacía Israel con ese mandato? Porque es una ilustración de lo que vamos a hacer hoy. O sea, lo que era que, recuerden que la economía de Israel no se basaba en el papel moneda. En el papel moneda, sino en la posesión, ganado y El cultivo, la agricultura. O sea, era una comunidad propia, eminentemente agrícola en todo el sentido de la palabra. Entonces, cuando se hablaba de primicia, era lo primero de las ovejas y lo primero del grano, como trigo, cebada, que era lo que ellos mayormente cosechaban. Entonces, eso ellos lo entregaban a Dios, como simbolismo de que Dios es el dueño de eso. Porque tú le llevas lo mejor, es al dueño. Claro, Lo mejor por se lo supuesto. lleva. Es al dueño. Entonces, cuando nosotros administramos, aquí viene una pregunta interesante que pudiéramos, puede ayudar quizás a alguno de nuestros hermanos. Lo que nosotros tenemos, que ya hoy la economía se maneja de un modo distinto, ¿qué significa eso de que pertenece a Dios? Hablábamos en la semana pasada y Darling resaltaba esa parte del 90%. Bueno, 90, en algunos casos el 80, en el 80. 85, eso va a depender del pacto. Que la persona tenga con Dios. Exactamente. Y entonces Darling decía, Resaltábamos que realmente todo es de Dios. Todo. Espérate. Todo. Entonces yo no me beneficio con nada si todo es de Dios. ¿Cómo funciona ese asunto? Hay, tú te beneficias de todo, porque todo. tú eres el Dios. administrador. Es decir, y aunque tú sabes que todo pertenece al Señor, el Señor, por ejemplo, de ese 100% que tú recibes, Él dice, bueno, aunque todo es mío, hay una parte que yo la tengo Exclusiva. para un uso determinado. ¿Sí? Exacto. Ahora, la otra parte, que es de la que generalmente nosotros como que nos desentendemos un poquito y como que no lo queremos involucrar en el aspecto espiritual, también es de Dios. Ya. Nosotros ahora, y por eso yo creo que es una de las cosas por la que también más cuenta vamos a dar, porque nosotros nos desentendemos completamente de ese 90 o 80% y creemos que podemos utilizar ese 80% como nosotros nos plazca. No, recuerden que nosotros seguimos siendo administradores de ese 80% que no es nuestro, que es de Dios. Ahora, el Señor nos da ciertas libertades, y esa es la palabra que podríamos utilizar ahí, en el tema de ese porcentaje, ¿verdad? Ciertas libertades, sí, aunque vamos a tener que dar cuenta, porque recuerden que el Señor dice que necesitamos hacer, creo que lo vimos la semana pasada, hacer tesoros en el cielo. ¿Cómo nosotros hacemos tesoros en el cielo? Sería la pregunta. Administrando ese 80% también en asuntos que puedan ayudar al avance de la obra. No quiere decir que, porque yo soy el administrador,
Y como soy administrador, el Señor conoce cuáles son mis necesidades. Y es por eso que el Señor no trabaja con gustos. El Señor no trabaja con gustos. Con necesidades. El Señor trabaja con necesidades. Y es que este es el mayor problema de nosotros los cristianos, que nosotros estamos constantemente pidiéndole a Dios cosas que nos gustan, más no cosas que realmente necesitamos. Santiago lo dice claro. Por eso el Señor dice, Él sabe de qué cosa nosotros tenemos que gustos. No, necesidad. de qué cosa nosotros tenemos necesidad. Entonces, ya la primicia, la primicia es lo primero. En el caso de Israel, también el primogénito de la familia era entregado a Dios, porque era lo primero que se obtenía de la relación matrimonial. Entonces, la relación matrimonial ¿a quién pertenece? A Dios. Entonces, la pareja mía, ¿de quién es? De Dios. No, pues no es mía, entonces yo no puedo decir mi esposo y cómo es la cosa. No, yo no voy a entrar en filosofía con eso. Pero yo puedo decir. Recuerda que usted es un administrador de. Para poner límites aquí en la sociedad donde vivimos. Pero espiritualmente, yo debo considerar que mi esposa es propiedad de Dios. Que mi esposo es propiedad de Dios. Porque como el hijo que nace el primero, sea hembra o varón, es dedicado como primicia para Dios, significa que el dueño de este matrimonio, de esta relación, ¿quién es? Es Dios. ¿Quién administra Debe entonces? ser Dios. ¿Quién entonces debe administrar este matrimonio? Dios. A través de su santa palabra, Así los es. principios delineados allí, ¿no? Y eso es lo hermoso que nos da confianza, porque si tenemos a Dios como nuestro gerente general, Él puede, no nos va a dar instrucciones para que nosotros como sus servidores, sus gerentes, sus representantes, vayamos a hacer cosas que no, de algún modo, no le honren con nuestra actitud, con nuestro comportamiento, y tenemos la seguridad de que quien nos llamó a cumplir con el compromiso nos garantiza también el éxito. Así es. Contrato del diezmo. En la parte del miércoles, la lección del miércoles habla sobre el contrato del diezmo. Y ya aquí no habla de pacto, no habla de... sino, cambia la palabra. Ahí cambia la palabra, que igual sería sinónimo, pero aquí estamos hablando más sobre el contrato del diezmo. ¿Sabe por qué se cambia la palabra? ¿Por qué razón? Porque es más comprometedor el contrato. Es más comprometedor. Es más consciente, por así decirlo. Sí, es más legal. Es más legal. Es más legal. O sea, cuando tú vas ante los tribunales y nosotros teníamos un contrato. No es lo mismo que tú dices, no, nosotros teníamos un acuerdo, teníamos un pacto. Porque el acuerdo puede ser de palabras. Sí, el acuerdo puede ser de palabras, que igual vale dentro de los tribunales, ahí la ley la permite, pero no tiene el mismo peso que el contrato. Porque puede ser manipulable, cuando es de palabra puede ser manipulable. Sí, porque es tu palabra contra la mía. Ya. O sea, es lo que tú dices contra lo que yo digo. Pero el contrato es bastante claro. O sea, está escrito, está sellado, ahí está notariado. O sea, hubo testigo, hubo firma. Firma comprometedora. Mateo 12, 34 dice: por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Aquí hay un punto que es bueno que entendamos con el contrato del diezmo. Bueno, y de hecho vamos a mencionar que el diezmo es la 10ª parte es 1 de 10, vamos a decir así, para ser más práctico. 1 de 10. Igual sería 10 de 100. 10 de 100, ¿no? Entonces, ya desde ahí usted puede deducir la cuestión. Entonces, cuando hablamos de contrato, es que yo me estoy comprometiendo a cumplir de que de cada 10 pesos que el Señor pone a administrar en mis manos, yo voy a dedicar 1, o sea, el compromiso, sin qua non, es 1 de 10. Eso es el contrato del diezmo. O sea, cada día que tú me das, yo te doy 1. Ya más adelante vamos a entrar a otros detalles en la próxima lección en cuanto al tema del diezmo, porque es uno de los temas de más dificultad de manejar de nosotros como iglesia, porque cuando entramos al ambiente espiritual no se nos orienta como del todo el asunto del diezmo, y es importante que nosotros entendamos esto, porque le voy a decir la verdad, no hay un tema más delicado en asuntos de nosotros los seres humanos en la actualidad que el tema de dinero. No hay nada más delicado que el tema de dinero, a tal punto que una de las cosas por lo que las iglesias son más atacadas es por el asunto del diezmo. Claro. Las iglesias cristianas,
porque claro, hay muchas iglesias que hacen un mal uso del mismo, porque tiene un uso muy, muy único, muy particular, muy esto. Pero vamos a ver esto del diezmo, el folleto tiene varias lecciones que explica bastante bien que en el caso de la iglesia adventista, cómo maneja esto del diezmo, cómo maneja toda esta parte del dinero. Pero en primeras instancias, lo que tiene que ver con el contrato del diezmo, yo quiero entrar aquí, qué sé yo, nosotros siempre andamos como buscándole, no sé si la quinta pata acá, no sé lo que. El contrato del diezmo no es con la iglesia. Mi compromiso diezmatario no es eclesiástico, es espiritual, es con Dios. Yo tengo un compromiso con Dios directamente, yo no tengo un compromiso eclesiástico con la parte del diezmo. Ahora bien, que dentro de ese contrato que tengo con Dios, dentro de ese pacto que tengo con Dios, haya entendido que al lugar donde Dios quiere dirigir eso, donde Dios me dice, lleva eso, sea la iglesia, es algo que lo veremos en la próxima lección. ¿Okay? Es algo que ya lo veremos en la próxima lección, hacia dónde Dios ha enviado esto del diezmo. Ya eso es otra cosa. Claro, ¿y cuál es el uso que debe tener esta? Malaquías 3:10 dice, me han robado. ¿Por qué Dios dice, me han robado? Y mira por qué no dice, ya que has dicho eso, mira por qué no dice, ustedes le han robado a mi iglesia, ustedes le han robado a mi pueblo. No. ¿Es a mí? Es a mí, o sea, ustedes me han robado Porque a mí. el contrato ¿con quién es? Es con Dios. Es con Dios. ¿Okay? Es bueno que eso quede muy claro, porque a veces nosotros miramos, y de hecho una de las cosas que la sociedad golpea de manera enfática a los pastores de todas las iglesias, en cuanto a la bonomía que algunos exhiben, es que eso lo obtienen por el diezmo. ¿No? Entonces, el feligrés dice, no, yo no voy a entrar a una sociedad religiosa porque se van a lucrar con mi dinero. Claro. Por eso hacemos el énfasis de que el contrato económico no es con quien lo va a recibir directo, que es el administrador de Dios en la persona del pastor. Porque él tendrá que dar cuenta de su administración. Pero yo tengo que dar cuenta de la mía. Claro. Sin embargo, es que está como medio, ¿verdad? Sin embargo, si yo veo que voy a poner un ejemplo, hay muchos pastores que están viviendo vidas, y no estoy hablando de la iglesia adventista del séptimo día, porque sabemos que tiene un nivel de administración diferente. ¿Okay? Que no permite ciertas cosas. Que no permite ciertas cosas. Ahora, cuando vemos que pastores de manera independiente e individual, que tienen yates personalizados, que tienen villas personalizadas, y que su vida, aún su vida, no está acorde con un así ha dicho Jehová, ese no es el lugar donde Dios me está diciendo que lleve el diezmo. Porque hay un lugar, o hay una forma de... Hay una forma de administrar eso, que tampoco depende de mí. Pero yo tengo que ser consciente o no de eso. Yo tengo que ser consciente de dónde Dios me está diciendo que debo de depositar lo que es de Él. Porque Claro. Él no está físicamente aquí. Porque tampoco me está dando a mí la libertad, no me está dando Dios a mí de administrar Esa parte. No, yo no puedo administrar y decidir. Lo que sí puedo hacer es buscar en la palabra donde Dios dice que podemos depositar, y entonces conforme a la palabra depositarlo en. ¿Ok? Pero no puedo de manera determinante decir, no, espérate. Yo voy a administrar. Señor, espérate, ¿qué es lo que tú dices? ¿Que te dé tiempo? Sí. Pues déjame yo administrarlo para ver dónde que yo quiero ponerlo. No. Dios da ejemplos claros con eso, y ya eso lo vamos a ver en la próxima semana. Busquen primero, lección del jueves. ¿Qué es lo que hay que buscar primero entonces? El reino de Dios y su justicia. Y lo demás viene por añadidura. Me interesa que la lección vaya terminando con esta parte, porque una parte de la lección que se ve mucho es como que lo del dinero, lo de las abundancias, lo que se me va a retribuir para atrás. Dios no es un mercader. Dios no está haciendo negocio con esto. O sea, Dios no, como muchos los presentan, si tú eres fiel, Dios te va a bendecir. Y entonces toman la parte de la bendición para que... No.
puede llegar al momento en que yo sea fiel a Dios y no necesariamente Dios me dé abundancia económica porque no sea la voluntad de Dios. Si pongo un ejemplo ahí, ya voy terminando de mi parte. Vienen los jóvenes hebreos, lo van a tirar al horno de fuego. Me impacta la respuesta de ellos. Dios me puede librar. Pero Si Dios quisiera, me libraría. Dios tiene el poder para librarme, pero Él puede querer no librarme. O sea, Si es necesario que yo muera, no hay problema. podemos aplicarlo de la misma manera. Dios puede darme ganancias económicas. Dios puede bendecirme económicamente. Dios me puede poner a nadar en el dinero. Él puede. Sí. Él tiene el poder para eso. Él quiere. Bueno, Eso ya es- eso depende de Él. Ahora, mi fidelidad no puede estar... No puede depender de No lo puede que Dios me depender. vaya o no a dar. No. Yo tengo que ser fiel a Dios, aunque como Job me venga arriba una consuma. sarna. Tengo que ser fiel a Dios, aunque como Job mueran todos mis hijos. Tengo que ser fiel a Dios, aunque como Job no tenga casa. Bueno, en el caso de Job no perdió su casa. Pero aunque como Job haya perdido todo mi ganado, todo lo que haya perdido mi trabajo, yo tengo que seguir siendo fiel a Dios. Aunque, como dice Habacuc, la higuera no florezca. Es importante Ok. esa parte que has mencionado. Sobre que mi entrega, mi corazón, y todo está en el enfoque donde yo coloco mi bienestar. Si mi bienestar está aquí en el mundo, aquí en la tierra, es obvio que mi esfuerzo por obedecer y cumplir con lo que Dios dice para obtener lo que este mundo, de lo que este mundo yo puedo obtener a través de Dios. Para vivir aquí la vida que yo quiero vivir. Así es. Pero si mi enfoque está, como dice Mateo capítulo 7, buscar, hacer tesoros en el reino de los cielos, o sea, donde estuviere vuestro tesoro, Allí estará vuestro corazón. El que yo obtenga o no obtenga aquí, si mi corazón está en el cielo, eso para mí no va a ser un asunto que me quite el sueño, porque yo sé para dónde voy, ¿no? Pero si mi enfoque es para lo de este mundo, si realmente el no tener, al momento de yo obedecer, puedo calificar a Dios de injusto o de mentiroso, o que no cumple con las promesas porque no estoy obteniendo lo que las promesas están diciendo, ¿no? Exactamente. Entonces hay que entender que Dios es soberano, que Dios en su momento cumplirá con lo que Él nos promete cuando Él lo crea conveniente para nuestra salvación. Porque como tú decías al principio, los contratos que Dios hace con nosotros, los únicos beneficiados somos nosotros. ok, yo entiendo que fue la lección con la que debimos haber iniciado. O sea, de Esa la parte. semana, el folleto. Sí. Busquen primero, ¿no? Busquen primero. El reino de Dios y su justicia. Y no dice y las demás bendiciones, sino que las demás cosas. Porque el Señor, como habíamos dicho, Él trabaja con la necesidad del hombre. ¿verdad? Nosotros por lo general anhelamos, sí, bienes y muchas veces acudimos al Señor por la parte de la añadidura. Sí, si yo vengo al Señor o si yo le soy fiel, Él me va a bendecir, Él me va a dar esto, Él me va a dar lo otro. No pensemos de esa manera. El mayor privilegio, lamentablemente, cuando nosotros acudimos al Señor, nuestra mente está en lo material. Nosotros debemos acudir al Señor porque el Señor, sí, Él quiere para nosotros, pero es la salvación eterna. Al final eso es lo que Él quiere darnos y Él sabe que eso debe ser en nosotros lo más importante, o sea, nuestro mayor anhelo. Y que, o sea, todas las demás cosas que sí podemos querer, podemos anhelar y podemos incluso esforzarnos y trabajar para ellas, pero que todas esas cosas literalmente el Señor puede dárnoslas, nosotros simplemente estando preocupados por serle fiel a Él. Simple. El pacto de Dios con nosotros, o los pactos de Dios con nosotros, un primer pacto que vimos fue el pacto de la salvación. El segundo pacto que vimos es que ese pacto de la salvación, o no el segundo pacto, sino la segunda parte, es que ese pacto de la salvación tiene un elemento llamado obediencia, y esa obediencia tiene que ser totalmente cabal. También vimos en la parte del martes que necesitamos honrar al Señor en todo, principalmente con nuestras primicias y también con nuestros diezmos y también con nuestras ofrendas, que es algo que ya también veremos más adelante. Hay un contrato del diezmo y ese contrato del diezmo incluye
tanto que nosotros seamos fieles a Dios como la fidelidad que Dios siempre nos ha mostrado a nosotros y lo que traerá esa fidelidad. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Que Dios te bendiga. Bendiciones. Dios te bendiga. Amén.